Tal vez acredite conocer a América do Sul. Tal vez imagine que dominar el idioma español y tener un pasaporte sean suficientes para aventurarse por cada rincón latinoamericano. Pero, ¿y si le revelara que existe una nación donde sus actos más cotidianos podrían acarrearle serios inconvenientes? Un lugar donde saludar de manera incorrecta se considera una grave ofensa, donde una simple fotografía puede interpretarse como un robo espiritual. Un territorio donde las prisiones funcionan como ciudades autónomas, con leyes y economías propias. Este país existe y está más cerca de lo que imagina. Bolivia no es solo otro destino turístico sudamericano. Es una nación que opera bajo normas distintas, donde tradiciones ancestrales se entrelazan con leyes modernas, creando un laberinto cultural que puede sorprender al viajero desprevenido. Hoy develaré 15 datos impactantes sobre Bolivia que ninguna guía turística revela, hechos que marcan la diferencia entre un viaje inolvidable y una experiencia para olvidar. Prepárese para asombrarse. En Bolivia existe una cárcel donde los reclusos controlan todo, desde el comercio hasta las normas internas, con el consentimiento del gobierno. Número 1. En Bolivia, dirigirse a alguien por su nombre de pila puede considerarse una falta de respeto. Esa familiaridad que caracteriza a culturas como la estadounidense o la brasileña, donde se usa el nombre de pila al conocer a alguien, podría ponerlo en una situación incómoda. En la cultura boliviana, especialmente entre los pueblos indígenas, que representan más de 60% de la población, el nombre propio es sagrado y está ligado a la honra personal y familiar. Un estudio de la Universidad Mayor de San Andrés en el año 2021 reveló que 82% de los bolivianos consideran el uso directo del nombre de pila por extraños como una invasión cultural. El protocolo indica usar títulos como señor, señora o la profesión de la persona, seguido del apellido. Ignorar esta norma puede resultar en ser ignorado en establecimientos comerciales o, peor aún, ser escoltado por autoridades locales que considerarán su actitud como irrespetuosa. Número 2. Dejar propina en Bolivia no es solo innecesario, sino potencialmente ofensivo. Mientras que en España, Estados Unidos o Argentina, dejar propina es un gesto de agradecimiento, en Bolivia puede interpretarse como una demostración de superioridad económica que humilla al trabajador. La cultura boliviana valora la dignidad del trabajo por encima de gestos monetarios adicionales. Datos del Ministerio de Trabajo boliviano muestran que más de 70% de los trabajadores del sector de servicios se sienten incómodos al recibir propinas de extranjeros. En algunos casos, sobre todo en restaurantes tradicionales o familiares, ofrecer propina puede llevar a que lo inviten a retirarse amablemente. Se considera una imposición de valores extranjeros que no se alinea con los principios de igualdad y respeto mutuo arraigados en la sociedad boliviana. Antes de continuar con más revelaciones impactantes, necesito que haga algo importante. Si este contenido le resulta útil y le abre los ojos a realidades desconocidas, dé un me gusta a este video. Esto me ayuda a seguir creando contenido revelador. Y si aún no se ha suscrito al canal, haga clic en el botón de suscripción ahora, porque tengo muchos más secretos culturales fascinantes para compartir en las próximas semanas. Número 3. En Bolivia, apuntar con el dedo índice se considera un acto agresivo que puede generar confrontaciones. Este gesto, común en Occidente para indicar direcciones u objetos, se interpreta como una señal de hostilidad y falta de respeto. La tradición indígena boliviana asocia el acto de apuntar directamente con energías negativas y maldiciones. Informes de la Policía de la Paz indican que más de 40% de los incidentes con turistas internacionales en 2023 estuvieron relacionados con malentendidos culturales, y el gesto de apuntar fue responsable de 25% de esos casos. En zonas rurales,
Apuntar a alguien puede ser tan grave que podría resultar en la intervención de autoridades indígenas que tienen poder legal reconocido por el gobierno boliviano para resolver disputas culturales. Lo que le contaré sobre fotografías lo hará repensar cómo documenta sus viajes. Número 4. Tomar fotos de personas en Bolivia sin permiso no es solo una cuestión de educación, sino que se considera robo espiritual. En la cosmología andina que impregna la cultura boliviana, se cree que la fotografía no autorizada captura y roba el alma de una persona. Esta creencia no es folclore, sino una convicción cultural seria con consecuencias legales. El Código Penal boliviano reconoce el derecho a la imagen basado en principios culturales indígenas, y fotografiar personas sin consentimiento puede resultar en multas de $350 a $1,200. Aún peor, en comunidades rurales, puede ser detenido por líderes comunitarios y obligado a participar en ceremonias de purificación para devolver el alma robada. Estas ceremonias pueden durar días e involucrar rituales complejos que deberá costear. Número 5. Los sombreros de las mujeres bolivianas son un código social complejo que determina su estado civil, origen y posición económica. Los famosos bombines bolivianos no son solo un accesorio de moda, sino un sistema de comunicación desarrollado a lo largo de siglos. Una mujer soltera usa el sombrero inclinado a la derecha, una casada centrado y una viuda a la izquierda. Además, la calidad del material, el color, los adornos y el ángulo de inclinación comunican información sobre la región, el estatus económico y la disponibilidad para el matrimonio. Investigaciones antropológicas de la Universidad de Berkeley documentaron más de 40 variaciones de este código en diferentes regiones de Bolivia. Interpretar o comentar sobre estos sombreros puede ser problemático para extranjeros. Hacer observaciones incorrectas sobre el significado puede interpretarse como una invasión de privacidad o acoso cultural. Número 6. Bolivia tiene zonas rojas oficiales donde los extranjeros tienen prohibido entrar bajo pena de prisión. No son solo áreas militares o reservas naturales, sino regiones donde el gobierno boliviano reconoce no poder garantizar la seguridad de los visitantes debido a actividades criminales o tensiones étnicas. El Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano mantiene una lista de 123 zonas clasificadas como peligrosas para extranjeros. Entrar sin autorización puede resultar en detención por fuerzas militares, multas de hasta $5,000 y deportación. Algunas zonas están en áreas urbanas de La Paz y Santa Cruz, facilitando la violación accidental de estas restricciones. Lo que sigue cuestionará su conocimiento del sistema penitenciario. En Bolivia, existe una prisión donde los reclusos escriben las reglas. Número 7. La prisión de San Pedro, en La Paz, funciona como una sociedad independiente dentro de Minamotecin, Bolivia. Los reclusos compran sus celdas, establecen negocios, sus familias viven allí y crearon un sistema económico y judicial propio que el gobierno boliviano reconoce. Dentro de San Pedro hay restaurantes, hoteles, salones de belleza, tiendas de artesanía y hasta un sistema bancario informal. Los reclusos pagan alquiler por sus celdas. Una básica cuesta unos $20 al mes, mientras que las suites de lujo pueden costar más de $1,500 mensuales. Existe una jerarquía social basada en el poder económico, y los conflictos son resueltos por un consejo de reclusos elegidos democráticamente. Familias enteras viven dentro de la prisión. Esposas e hijos de los reclusos pueden vivir permanentemente dentro de las instalaciones, asistir a escuelas internas y participar de la economía prisional. Estudios sociológicos estiman que más de 1,500 personas viven dentro de San Pedro, siendo solo 800 reclusos. El resto son familiares y trabajadores que eligieron hacer de la prisión su residencia permanente. Número 8. En Bolivia, faltarle el respeto a la Pachamama puede acarrear consecuencias legales. La Pachamama, o Madre Tierra,
no es solo una creencia espiritual, sino un concepto jurídicamente protegido por la Constitución boliviana. Las acciones irrespetuosas con la naturaleza pueden ser procesadas bajo leyes de protección ambiental, cultural. Tirar basura en lugares sagrados, pisar ofrendas para la Pachamama o hacer ruido excesivo en áreas naturales protegidas puede resultar en multas de $200 a $2.000. En 2022, más de 300 turistas internacionales fueron multados por violaciones relacionadas con el irrespeto cultural ambiental. El proceso legal puede incluir participar en ceremonias de purificación dirigidas por líderes espirituales indígenas, con los costos a cargo del infractor. La Constitución boliviana, aprobada en 2009, fue el primer documento legal en el mundo en reconocer derechos específicos de la naturaleza, convirtiendo a la Pachamama en una entidad legal, con derechos defendibles en tribunales. Abogados, especializados en derecho ambiental cultural, representan los intereses de la Madre Tierra en casos judiciales. Prepárese, porque lo que revelaré sobre el transporte en Bolivia podría salvarle la vida. Número 9. Los taxis falsos en Bolivia son una industria criminal organizada que resulta en más de 2.000 secuestros anualmente. No son solo conductores no licenciados, sino redes criminales sofisticadas que operan vehículos idénticos a los taxis legítimos para atraer a turistas desprevenidos. La Policía Nacional Boliviana documentó que 68% de los crímenes contra extranjeros en 2023 involucraron taxis falsos. Estos vehículos están equipados con medidores falsificados, identificación visual idéntica a los taxis licenciados y conductores que hablan varios idiomas para ganar la confianza de las víctimas. Una vez dentro del vehículo, los turistas son llevados a áreas aisladas donde son robados, mantenidos para rescate o forzados a sacar dinero en múltiples cajeros automáticos. El esquema es tan sofisticado que hasta las autoridades locales tienen dificultad en distinguir taxis legítimos de los falsos. La única forma confiable de identificación es a través de aplicaciones oficiales del gobierno o códigos QR específicos que los taxis licenciados deben exhibir, pero estos códigos son frecuentemente falsificados también. Esta es solo la primera parte de las revelaciones impactantes sobre Bolivia. Si está impresionado con estos hechos, deje un súper gracias en los comentarios. Su ayuda financiera es fundamental para que yo siga investigando y trayendo historias increíbles como esta. Es ese apoyo el que permite al canal ir más lejos en la búsqueda de contenidos únicos y reveladores. Ahora, prepárese para descubrir algo sobre el dinero en Bolivia, que podría dejarlo sin un centavo si no conoce esta información crucial. Número 10. Caminar descalzo en áreas urbanas de Bolivia puede resultar en multas instantáneas de $350. Esta ley, que parece absurda para extranjeros, existe por razones de salud pública que son tomadas en serio por las autoridades bolivianas. La legislación fue creada tras brotes de enfermedades transmitidas por parásitos del suelo que causaron más de 5.000 hospitalizaciones en 2019. La Organización Mundial de la Salud clasificó el suelo urbano boliviano como de alto riesgo debido a la presencia de parásitos resistentes a medicamentos que pueden penetrar a través de la piel de los pies. Agentes de salud pública tienen autoridad legal para multar a cualquier persona encontrada descalza en vías públicas, plazas, mercados o transporte público. La multa debe ser pagada inmediatamente y la recusa puede resultar en detención de hasta 48 horas. Turistas frecuentemente violan esta ley sin saber, especialmente en playas del lago Titicaca o durante festivales culturales donde pueden remover los zapatos por tradición religiosa de sus países de origen. Más de 400 turistas fueron multados solo en el primer semestre de 2024 por violación de esta ley específica. Número 11. La altitud en Bolivia mata más extranjeros que cualquier otro factor de riesgo en el país. La Paz, la capital administrativa,
está ubicada a 3.500 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndose en la capital más alta del mundo. Pero no es solo la altitud en sí que es peligrosa, sino la falta de preparación adecuada que transforma una visita turística en una emergencia médica. Estadísticas del Hospital de Clínicas de La Paz muestran que cada mes, en promedio, 57 extranjeros son hospitalizados por mal de altura severo. 12% de esos casos resultan en edema pulmonar de alta altitud, una condición potencialmente fatal que puede desarrollarse en cuestión de horas. Lo más alarmante es que 63% de esas emergencias suceden dentro de las primeras 6 horas tras la llegada al país. El gobierno boliviano exige que todos los extranjeros firmen un término de responsabilidad médica al entrar en el país, reconociendo los riesgos de la altitud. Seguro de viaje estándar frecuentemente no cubre emergencias relacionadas a la altitud, dejando turistas con cuentas médicas que pueden ultrapasar $15,000 por una internación de 3 días. Lo que está a punto de descubrir sobre el sistema legal boliviano le hará repensar cualquier idea de resolver problemas solo. Número 12. En Bolivia existe un sistema de justicia paralelo operado por comunidades indígenas que tiene poder legal reconocido por el Estado. En las zonas rurales, las decisiones de los ancianos y líderes comunitarios tienen el mismo peso que un fallo judicial y, en muchos casos, son más respetadas por la población local. Este sistema se basa en la costumbre ancestral y en la resolución de conflictos a través del diálogo y la compensación, en lugar del castigo. Un extranjero que se vea involucrado en una disputa legal en una comunidad indígena puede ser sometido a este sistema de justicia paralelo, donde las reglas y procedimientos son muy diferentes a los del sistema judicial tradicional. Número 13. Los mercados bolivianos son laberintos de productos y tradiciones donde regatear es una costumbre arraigada. Sin embargo, existe un límite para el regateo, y sobrepasarlo puede ser visto como una ofensa grave. Intentar bajar demasiado el precio de un producto, especialmente si se trata de artesanías o productos elaborados por comunidades indígenas, puede ser interpretado como una falta de respeto hacia el trabajo y la cultura del vendedor. Lo ideal es ofrecer un precio justo y razonable, y estar dispuesto a pagar un poco más si el producto es de buena calidad o tiene un significado cultural especial. Número 14. En Bolivia, el contacto visual directo puede ser interpretado como un signo de confrontación o desafío, especialmente entre personas de diferentes edades o estatus social. Evitar el contacto visual directo es una señal de respeto y sumisión, y es especialmente importante al interactuar con personas mayores o autoridades. Un extranjero que mantenga un contacto visual directo prolongado puede ser visto como agresivo o irrespetuoso, lo que puede generar conflictos innecesarios. Número 15. En Bolivia, no se debe beber alcohol en público, especialmente durante celebraciones religiosas o festividades tradicionales. El consumo de alcohol está regulado por la ley y puede acarrear multas o incluso arresto. Además, el estado de embriaguez en lugares públicos es considerado una falta de respeto hacia la cultura y las tradiciones bolivianas. Es importante recordar que Bolivia es un país con una fuerte tradición religiosa y que el respeto por las costumbres locales es fundamental para evitar problemas con las autoridades. Este es el final de las revelaciones impactantes sobre Bolivia. Espero que esta información les sea útil para planificar su viaje y evitar problemas con las autoridades. Recuerde que Bolivia es un país con una cultura rica y compleja, y que el respeto por sus costumbres es fundamental para tener una experiencia inolvidable. Buen viaje. En el corazón de Sudamérica, donde la modernidad y las tradiciones ancestrales se entrelazan, Bolivia presenta un escenario de fascinante complejidad. Más allá de los paisajes andinos y la riqueza cultural que atraen a viajeros de todo el mundo, se esconde una serie de realidades
que desafían las percepciones convencionales sobre seguridad y legalidad. Hoy desvelaremos 15 hechos impactantes que pintan un cuadro completo de este país multifacético. Y al final, si este contenido te resulta revelador, considera apoyar nuestro trabajo con un súper gracias. Tu contribución es esencial para que sigamos explorando estas narrativas transformadoras. Número 1. Imagina un mercado donde la identidad es una mercancía. En Bolivia, existe un sistema donde se pueden adquirir identificaciones falsas con validez oficial. Un negocio que opera a la vista de todos en ciudades como La Paz. La extrema burocracia y la corrupción endémica han creado un terreno fértil para esta práctica, donde se pueden obtener desde partidas de nacimiento hasta pasaportes y títulos universitarios, todos sellados y autorizados por funcionarios corruptos. El costo de una nueva identidad completa, con pasaporte boliviano incluido, oscila entre $5,000 y $15,000, dependiendo de la complejidad de los documentos requeridos. Criminosos internacionales, personas que huyen de regímenes, opresores y hasta celebridades en busca de anonimato recurren a este sistema. En el año 2023, más de 2,000 pasaportes bolivianos fueron vendidos a extranjeros, muchos de ellos con antecedentes penales en sus países de origen. Aunque el gobierno boliviano está al tanto de esta situación, la falta de recursos y voluntad política impide erradicar este negocio ilícito, que genera millones de dólares para funcionarios deshonestos. La comunidad internacional ha comenzado a cuestionar la autenticidad de los documentos bolivianos, lo que genera problemas para los ciudadanos legítimos que enfrentan un mayor escrutinio al viajar al extranjero. Número 2. En el departamento de Cochabamba se encuentra la región de Chaparé, una zona donde el gobierno boliviano ha perdido el control. Considerada una sentencia de muerte para quienes se aventuran sin permiso, Chaparé está dominada por carteles de la droga que operan como un estado independiente. En esta área de más de 12,000 kilómetros cuadrados, las organizaciones criminales han establecido sus propias leyes, sistema de justicia, economía y servicios públicos. En el año 2021, el ejército boliviano intentó recuperar el control de la región, pero los enfrentamientos resultaron en la muerte de más de 120 soldados, lo que obligó al gobierno a declarar un alto el fuego permanente. Los extranjeros que ingresan a esta zona sin autorización de los carteles locales desaparecen sin dejar rastro. No existen registros oficiales, ya que ni siquiera las autoridades bolivianas tienen acceso a la región. Se estima que más de 300 personas han desaparecido en Chaparé en los últimos 5 años, incluyendo periodistas, investigadores y turistas. Número 3. El tráfico de órganos en Bolivia es una realidad sombría que opera semilegalmente, aprovechándose de la pobreza y la vulnerabilidad de las poblaciones rurales. No se trata de una operación clandestina, sino de una industria que funciona abiertamente en ciertas regiones del país, con el conocimiento de las autoridades. Según informes de la Interpol, Bolivia es el tercer mayor exportador de órganos humanos en Sudamérica, con una red que genera más de $20 millones anuales. Los turistas extranjeros son particularmente vulnerables, ya que pueden ser vistos como compradores potenciales o, en el peor de los casos, como fuentes involuntarias de órganos. Entre los años 2022 y 2024, la Policía Nacional documentó 23 casos de extranjeros desaparecidos, en circunstancias sospechosas, con indicios de participación de redes de tráfico de órganos. Algunos hospitales en regiones específicas ofrecen procedimientos médicos a precios irrisorios para atraer a extranjeros, quienes luego pueden ser coaccionados a participar en el comercio ilegal. Pero antes, consideremos la siguiente analogía. Bolivia es como una olla a presión, donde las tensiones sociales, económicas y políticas se acumulan hasta alcanzar puntos críticos. En esta olla, la jurisdicción indígena originaria campesina actúa como una válvula de escape, permitiendo que las comunidades indígenas resuelvan sus conflictos
según sus propias normas y costumbres. El sistema judicial nacional boliviano se encuentra en una posición peculiar, ya que la jurisdicción indígena originaria campesina goza de reconocimiento constitucional y opera de forma paralela. Esta jurisdicción abarca el 62% del territorio boliviano, otorgándole autoridad para aplicar sus propias leyes y castigos. Los extranjeros que cometen crímenes en estas áreas son juzgados por consejos de ancianos, quienes pueden imponer desde trabajos forzados comunitarios y el destierro permanente hasta compensaciones financieras de hasta $10,000 a las víctimas. En casos extremos, se aplican castigos físicos considerados legales bajo la ley indígena. El sistema judicial nacional no puede interferir en estas decisiones, y las embajadas extranjeras tienen una capacidad limitada para intervenir en casos que involucran a esta jurisdicción. En el año 2023, 47 extranjeros fueron procesados bajo este sistema paralelo, con 31 obligados a pagar compensaciones económicas y 8 expulsados del país. Estos hechos revelan una realidad boliviana que va más allá de las guías turísticas. El país opera bajo un conjunto de reglas tan complejas y peligrosas que incluso los bolivianos nativos pueden verse en situaciones problemáticas por no comprender completamente todas las sutilezas culturales y legales. Bolivia es un país de belleza natural incomparable, con tradiciones culturales ricas y una historia milenaria que sigue viva en las prácticas diarias de sus habitantes. Sin embargo, también es un lugar donde la modernidad choca violentamente con tradiciones ancestrales, donde leyes modernas coexisten con sistemas de justicia precolombinos, y donde la línea entre lo legal y lo ilegal es a menudo borrosa y peligrosa. Para aquellos que planean visitar Bolivia, estos datos no deben ser vistos como razones para evitar el país, sino como información esencial para navegar una realidad cultural compleja con respeto y seguridad. Bolivia exige de sus visitantes un nivel de preparación cultural y conciencia situacional que va más allá de lo que se requiere en la mayoría de los destinos turísticos tradicionales. La verdadera lección aquí es que el mundo es mucho más diverso y complejo de lo que nuestras limitadas experiencias nos permiten comprender. Cada país, cada cultura, cada sociedad desarrolla sus propias soluciones a problemas universales, y esas soluciones a menudo desafían nuestras suposiciones sobre cómo debería funcionar el mundo. Bolivia nos obliga a cuestionar nuestras propias normas culturales y a reconocer que existen formas completamente diferentes de organizar las sociedades humanas. Es un recordatorio humilde de que nuestros valores y prácticas no son universales, y que viajar verdaderamente significa estar dispuesto a que nuestras perspectivas sean fundamentalmente desafiadas. Como decía Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Y ahora, con este nuevo entendimiento, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Deja un súper gracias si este contenido ha expandido tu comprensión sobre nuestro complejo mundo. Tu apoyo financiero es fundamental para que continuemos investigando y revelando estas historias extraordinarias que cambian nuestra perspectiva sobre la realidad. Es ese apoyo que permite al canal ir más lejos en la búsqueda por verdades que transforman nuestra comprensión del mundo en que vivimos.